Antes de iniciar con las preguntas, y como ya se habrán dado cuenta, este video va a ser con cosplay. Además, el primero que me comente de qué trata el cosplay y a qué perteneció, se va a ganar su apoyo monetario de un solsazo. ¡Ah, ya! Así que aprovecha y comenta. Vamos a iniciar con una pregunta de la San Marcos, en la que nos dicen que la Segunda Guerra Mundial, iniciada con la invasión de Alemania a Polonia en 1939, terminó en 1945 con la rendición incondicional de la última de las potencias del eje, Roma, Berlín y Tokio, que hacen referencia a Italia, Alemania y Japón, y nos preguntan ¿qué evento marcó el fin de esta conflagración militar? Por lo que de una, tú sabes que el evento que marcó el fin de esta conflagración militar, en otras palabras, el fin de esta guerra militar, fueron los bombardeos a Hiroshima y a Nagasaki. A Hiroshima, el Little Boy, que en español significa niño pequeño, el cual era una bomba de uranio, y a Nagasaki, el Fat Man, que en español significa hombre gordo, el cual era una bomba de plutonio. Estos bombardeos ocasionarían que Japón firmase la rendición incondicional, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez aclarado esto, solo nos quedaría buscar en las alternativas. Iniciamos con la A. La invasión militar de Japón por las fuerzas soviéticas en coordinación conjunta con las de Estados Unidos, o sea que las fuerzas soviéticas que hacen referencia a las fuerzas rusas en conjunto con las fuerzas estadounidenses invadieron Japón y esto ocasionó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues no, la descartamos y seguimos avanzando. La B, la rendición de Alemania tras la ocupación soviética de Berlín y el posterior suicidio de Adolf Hitler, este fue el acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues no, si bien en la Primera Guerra Mundial este acontecimiento sí marca el fin, pero solo de la primera, más no de la segunda, por lo cual descartamos esta alternativa y seguimos avanzando. La C, la firma del Tratado de Versalles, en el que se responsabilizó a Alemania de todos los desastres de la guerra. Primero que nada, recuerda que solo en la Primera Guerra Mundial se va a firmar un tratado más conocido como el Tratado de Versalles, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se van a firmar dos actas militares, el Acta de Reims y el Acta de Berlín. ¿Y qué diferencia el Tratado de Versalles con las actas militares? Que con el Tratado de Versalles Alemania sí pudo negociar con los países ganadores, mientras que con las actas militares Alemania no podrá negociar con los países ganadores. Es por ello también que en la conferencia de Yalta Alemania lo fraccionan, 60% para Estados Unidos y 40% para la URSS. Entonces, esta alternativa tampoco podría ser, la descartamos y seguimos avanzando. La D, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, pues sí, no, este fue el acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual ahora sí la marcamos. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Vamos a continuar con una pregunta de UNAL de Colombia, en la que nos dicen: este nuevo movimiento político era enemigo de las democracias. Al llegar al gobierno, su líder mantuvo la monarquía del rey Víctor Manuel, pero disolvió el parlamento y los partidos políticos y suprimió muchas libertades. En sustitución del parlamento creó cámaras corporativas o representativas de patronos y sindicatos de cada rama de la economía. Este régimen no logró sobrevivir más allá de la Segunda Guerra Mundial y nos preguntan: ¿el movimiento político y el líder a los que se refiere el párrafo anterior son? Por lo que de una nos dicen que este nuevo movimiento político no pudo sobrevivir más allá de la Segunda Guerra Mundial, además de que era enemiga de las democracias. El socialismo no podría ser, ya que el socialismo vive más allá de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre los movimientos que nos quedarían sería el nazismo alemán, el fascismo italiano o el oquinismo japonés. Pero también nos dicen que el líder de este movimiento mantuvo en la monarquía al rey Víctor Manuel, y como sabemos que el rey Víctor Manuel era de Italia, automáticamente sabemos que se trata del fascismo italiano con su líder Benito Mussolini. Entonces, proseguimos con las alternativas. El comunismo ruso de Joseph Stalin, esta alternativa no podría ser, ya que en el texto nos dicen que este nuevo movimiento político no logró sobrevivir más allá de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros sabemos que el comunismo sí logra sobrevivir más allá de la Segunda Guerra Mundial, e inclusive va a ser uno de los principales artífices de la Guerra Fría. Entonces la descartamos. La B, el fascismo italiano de Benito Mussolini, pues sí, no, ahora sí la marcamos. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. Vamos a continuar con una pregunta de la UNAM de México, en la que nos dicen: ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, y nos dan las siguientes proposiciones. 1. Hitler invade Polonia. 2. Desembarco americano en Normandía. 3. Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 4. Los alemanes toman París. Y 5. El ataque japonés a Pearl Harbor. Siguiendo la linealidad de nuestras proposiciones, el primer acontecimiento sería Alemania invade a Polonia, ya que la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a Polonia en el año de 1939. Y con eso ya tendríamos la respuesta, ya que la primera proposición sería la 1, y la única alternativa que cumple con eso es la A, por la cual la marcamos. O sea, explícame la huevada. Vamos a continuar con una pregunta de la PAES chilena. Ahora bien, ¿por qué digo PAES chilena? Digo PAES chilena porque en Chile todas las universidades se rigen bajo un mismo sistema de admisión, llamado el PAES, que significa Prueba de Acceso a la Educación Superior, la cual consta de 3 exámenes de admisión, 2 obligatorios y una selectiva. Una vez aclarado esto, prosigamos con la pregunta, en la que nos dice: una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales establecidos en Asia y en África fueron desapareciendo, mientras surgían nuevos países independientes en estos territorios, y nos preguntan: ¿cuál de los siguientes acontecimientos históricos del siglo XX, o sea del año de 1900 al año 2000, fundamentó el proceso de descolonización durante las décadas posteriores?
Por lo que de una, nosotros sabemos que el acontecimiento histórico que marcó todo un proceso de descolonización durante las décadas del siglo XX fue la creación de la ONU y principalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se encuentra el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, la cual establece que todos los pueblos tienen el derecho de elegir su propio estatus político, social, su propia política y hacer alcanzar el desarrollo económico, social y cultural. Esto ocasionaría que varias colonias ubicadas en Asia y en África, las cuales eran principalmente de Francia e Inglaterra, que inicien levantamientos, ya que al ver una institución que defendía sus derechos y que consideraba el colonialismo como algo ilegal, pues que se levanten, ¿no? Y que si antes ya lo habían hecho, ahora lo harían con aún más ganas. Además recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Francia e Inglaterra se encuentran en una total crisis económica debido a su intervención en la guerra y no cuentan con la capacidad de reprimir levantamientos, lo que va a ocasionar que durante las décadas del siglo XX la mayoría de las colonias francesas e inglesas se independicen. Siguiendo con esta línea de ideas, prosigamos con las alternativas. La preeminencia de dos superpotencias que dividieron al mundo en dos bloques ideológicos contrapuestos, o sea, que por la existencia de Estados Unidos y de la URSS hubo todo un proceso de descolonización durante las décadas del siglo XX, pues no, la descartamos y seguimos avanzando. La implementación del Estado de Bienestar en países europeos que priorizó la protección social del interior de sus fronteras, o sea que mediante una política implementada por países europeos, principalmente dentro de su país, se logró todo un proceso de descolonización durante las décadas del siglo XX, pues no, la descartamos y seguimos avanzando. La creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que implicó un acuerdo de defensa colectiva entre sus miembros. En otras palabras, por la creación de la OTAN, se logró todo un proceso de descolonización durante las décadas del siglo XX, igual también no, y la descartamos. Finalmente, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró como uno de sus principios la autodeterminación de los pueblos, pues sí, no, y como ya lo dije, este fue el acontecimiento histórico que provocó todo un proceso de descolonización durante las décadas del siglo XX, por lo cual la marcamos. Postulas, no ingresas. Al otro año será. Vamos a finalizar con una pregunta de la UNI en la que nos dice: se considera como el principal acontecimiento de inflexión en el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que de una, tú sabes que el acontecimiento o el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial es la batalla de Stalingrado, a la cual se le considera como la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 1 millón de personas. ¿Y por qué punto de inflexión? Punto de inflexión porque después de esta batalla Alemania solo va a conocer derrotas. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, nuestra alternativa sería la A. ¿Pero eres o no eres? Puta.